¿Dónde está? Ah, ok, adelante. Adelante. Gracias, presidente. En realidad también hay un dictamen de minoría del proyecto del diputado Ávila de Encuentro Federal, que nosotros lo hemos acompañado y que en la votación fue 15 votos el proyecto presentado por el diputado Tetaz y 14 votos el presentado por el diputado Ávila, Pichetto y un grupo de diputados de Unión por la Patria. A los efectos de dejar con claridad, y me parece importante que se establezca un debate y no sea un simple trámite de aprobación o no aprobación, me parece importante fundamentar por qué nosotros acompañamos y trabajamos junto con el diputado Ávila en su proyecto. En realidad, estos dos grandes proyectos, que son los que terminaron votándose, tienen una característica que es establecer, a partir de una manda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que había que buscar un mecanismo de actualización de los créditos laborales, hacia el futuro, ambos tienen una misma característica, que es el reconocimiento del IPC, y difieren entre ellos respecto a la tasa de actualización que tienen que tener o la penalidad que tienen que tener por el incumplimiento de quien es demandado. En ese caso, la propuesta del diputado Tetaz fue de un 3% de tasa y en el caso del proyecto que nosotros acompañamos es de un 5%. Hasta aquí puede parecer una diferencia sustancial. El otro tema relevante es que el proyecto del diputado Tetaz y otros diputados tiene un tope establecido de ese 3%, un techo. El nuestro es un 5%, con la facultad que se le da al magistrado de establecer un porcentaje mayor para el supuesto de situaciones económicas que se presenten inusuales o para el supuesto de una demora excesiva por parte del querellado que flagrantemente intente demorar la sentencia de un juicio. El problema es para atrás, porque nosotros establecemos un mismo criterio que creo que cabe en la racionalidad de cualquiera. Si estamos resolviendo una situación pedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es razonable que la misma aplicabilidad de lo que vamos a sancionar como ley a futuro sea aplicable a los juicios ya existentes. Bueno, nosotros sostenemos este criterio, que es seguir sosteniendo para los juicios ya existentes IPC más 5 con esta facultad que se le da al magistrado. Ahora el proyecto que obtuvo un voto más en la Comisión de Legislación del Trabajo, que establece IPC más 3, para atrás establece un índice de actualización de acuerdo a una tasa de interés sobre el capital nominal. Nosotros hicimos un ejercicio económico de lo que significaría aplicar en una demanda de 1 millón de pesos, lo que significaría aplicar, o para qué hubiera servido un juicio que dura aproximadamente 10 años. 1 millón de pesos en ese momento, un trabajador, la inflación acumulada al periodo en que se trató este proyecto en la Comisión de Legislación del Trabajo, que fue octubre del año pasado, la inflación acumulada era de 5.392.5%. Y con ese millón de pesos el trabajador podía comprar, por ejemplo, 6.784 kilos de asado o 48.030 dólares por el valor del dólar. Si uno aplicara el criterio que nosotros estamos planteando, el monto actualizado por IPC sería 53.464.000. La tasa de interés rondaría los 20 millones, estaríamos en 73 millones, algo bastante razonable, considerando que durante 10 años un trabajador no percibió eso. El proyecto que se impulsa hacia atrás en el dictamen de mayoría implica que si aplicamos la tasa activa de interés que sumada por estos años fue de 601%, el trabajador a su millón de pesos le tiene que agregar 6 de interés y cobraría 7 millones de pesos. Quiere decir que le están licuando el 90% del crédito laboral de un trabajador si esta ley se sancionara. Ahora bien, cuando esto sucede uno se pregunta y dice, hay diversos factores que no se están teniendo en cuenta en este debate. Por eso me parece importante no someter a la simple afirma de un debate, sino a producir de dictámenes, sino a producir un debate. Uno de los factores que no se está teniendo en cuenta es el proceso inflacionario en la utilización del dinero de quien fue burlado, birlado o mancillado en su derecho.
porque lo que en definitiva estamos haciendo es cambiando el eje de que el sujeto de principal tutela es el trabajador por poner al sujeto de principal tutela constitucional al que incumplió la ley, porque estamos favoreciendo al que incumplió la ley. Esto viene del fallo Bisotti, viene del fallo Aquino y de otros tantos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El sujeto tutelar por la Constitución es el trabajador, no es el empresario. Y acá se está tutelando el interés del infractor o del empresario que no pagó. Mire, yo no hubiera tenido problema en discutir si es un 3, un 5, lo que sea. Si dentro del proyecto, por ejemplo, hubieran establecido que el criterio también hubiera sido una reforma del Código de Procedimiento o los códigos que se establecen y que un juicio laboral no durara más de un año. Un juicio laboral no debería durar más de un año porque es de carácter alimentario, la persona no come, a ver si nos entendemos, si no percibe correctamente sus haberes o si no percibe correctamente el reclamo que está efectuando. Sin embargo, los juicios duran entre 6 y 8 años en la Argentina. Entonces, es absolutamente razonable tener un criterio de IPC, actualización de tasa y el mismo criterio hacia atrás. El segundo factor a tener en cuenta es la inflación, ya que con una tasa del 3%, cuando la inflación está desmadrada, me parece ilógico y abusivo en contra del trabajador que se establezca un techo de un 3%. ¿Por qué? Y muy sencillo, porque un trabajador que no tuvo ese dinero para comprar bienes y servicios, ese trabajador a lo mejor tuvo que sacar un préstamo. Y si el empresario denunciado y seguramente luego condenado, porque por eso estamos tratando sobre los créditos que ocasionan una condena, utilizó ese dinero simplemente tomando la tasa de actualización actual. La tasa de actualización está entre el 30, 31, 32, según si es por vía online, y 25, 27 si es en ventanilla. Quiere decir que puso el dinero del trabajador a laburar y sacó un 30, 31% anual de interés, pero al trabajador le paga el 3% de penalidad. Es decir, el trabajador tuvo que ir a buscar un préstamo para poder hacer frente a sus necesidades básicas y paralelamente a alguien que abusó de él, no solo con su plata le va a pagar el 3, sino que todavía le va a quedar un restito para pagarle la actualización por inflación. Otro de los temas que quería hacer referencia es relacionado a esta teoría que surgió hace un par de semanas por parte del presidente de la Nación respecto a que los trabajadores explotamos al sector empresario, porque con nuestro trabajo lo que hacemos es comprarle dinero al empresario y mientras más dinero les compremos lo estamos explotando. Por ahí fue la teoría, el cambio de la teoría de la explotación que él explicó. Bueno, yo en este sentido quiero decirles algo, los trabajadores no somos prestamistas en esa conversión ideológica que tiene él del tema, no somos prestamistas de los empresarios para que se queden con la plata de los trabajadores, la hagan trabajar y después le digan, bueno, dentro de 10 años te pago si total, con los intereses que voy ganando te puedo llegar a pagar. Es decir, aquí la teoría de la explotación vuelve a ser... No, un segundito, por favor. Sí. Pensé que iba a ser más corta su intervención, que está bien, hable todo lo que quiera, pero antes de darle lo iba a hacer antes de darle la palabra al diputado del Caño, si les parece bien empezamos a circular los dictámenes. No hay problema. Siga, adelante, sí, gracias. No hay problema, presidente. Gracias. No. Otra cosa es la falacia de los argumentos. Los argumentos sobre los que se sostiene el criterio siempre son los mismos. Se habla de la alta litigiosidad que genera el sistema legal en materia laboral. Ello es falso, de falsedad absoluta. Bastará mirar los registros y estadísticos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para saber, en datos que están vigentes, que en el 2022 existieron 29.052 juicios nada más de trabajadores a sus empleadores. Esto es una tasa inferior al 2% del total de trabajadores ocupados del sector privado. Y en el 2023 son 35.999 juicios iniciados. Quiere decir que no supera tampoco el 2%, si lo supera apenas el 2%. El otro argumento que se esgrime es que con este tipo de litigiosidad, que está desmentida por los números, no se genera empleo y no se puede avanzar en la registración de trabajadores. Falso, de falsedad absoluta. Ustedes acompañaron un proyecto de ley en bases en donde se eliminaban las multas
a los empresarios incumplidores que tenían trabajadores no registrados deficientemente registrados. Según informe de la propia Secretaría de Trabajo de la Nación, a marzo de este año hay 8 millones de trabajadores en situación de irregularidad. ¿Y saben cuántos trabajadores registraron después de haber condonado multas, haber eliminado las multas, haber hecho planes de pago con quitas a quienes eran deudores? Según la información que brindó a la pregunta que le hice al jefe de gabinete, desde el inicio de la ley base a la fecha, solo 7.660 trabajadores de los 8 millones de trabajadores no registrados fueron registrados producto de esta ley. Quiere decir que es de falsedad absoluta cuando plantean que esto desmejora la situación de empleo. Y por último, quisiera decir que además, desde la sanción de esa ley, se perdieron 25.000 puestos de trabajo y miles de pymes cerraron. Quiere decir que no se trata de los derechos laborales, se trata de la economía y de la orientación económica que un gobierno le da a su gestión. Y la orientación económica que le han dado es la disminución de los ingresos, es la pauperización de las condiciones de trabajo, y esto forma parte de ese plan de quitarle ingreso a los trabajadores. Termino diciendo que ni siquiera el gobierno del tío del presidente de la Cámara, que fue bastante duro en materia de sus políticas neoliberales, se animó a tanto. Porque en ese entonces la tasa de actualización que se utilizaba para los créditos laborales a partir de fines de 1993 por un acta establecida por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que se tomó pacíficamente en todas las instancias judiciales, era de un 12%. Mire, ustedes dirán, bueno, pero ahora tienen actualización por inflación. Bueno, pero yo hice un correlato de cuánto fue la inflación desde el 94 hasta el 2001, ya que en el 2002 explota la convertibilidad. Quiere decir que en 1994 la inflación fue del 3,4 y la tasa de actualización era del 12. Quiere decir que todavía le quedaba 8 puntos encima al trabajador. Fue del 1.6 en el 95, fue del 0.1 en el 96, fue del 0.3 en el 97, fue del 0.7 en el 98, fue menos 1.9 en el 99, fue 0.9 en el 2000 y fue menos 1.5 en el 2001. Quiere decir que el trabajador a inflación cero o deflación tenía una actualización de tasa de actualización del 12%. Hoy se le da el 3 con un techo y para atrás lo que se le hace es licuarle el crédito a un trabajador. Lo que están haciendo, una vez más, es consagrando la impunidad, es facilitando que los que no cumplen la ley se vean beneficiados y una vez más es perjudicar a los trabajadores. Por eso acompañamos el dictamen del diputado Ávila, Pichetto y quienes lo acompañamos en la firma. Nada más, presidente. Gracias. Diputado del Caño.